Vamos a hablar de los miedos que a veces están ocultos en nosotros, disfrazados, controlados bajo creencias o ideologías. Simbólicamente tengo una alarma acá, porque funciona como un sistema de seguridad vivir demasiado apegados a creencias, a dogmas. Se convierte la vida o colaboran en la vida como un protocolo, como un sistema de creencias o como un manual de instrucciones o como una zona en donde podemos sentirnos seguros, seguras, pero a la vez es una seguridad relativa o que todo el tiempo puede temblar, puede caerse, porque no hay verdades, no hay absolutismos. Y también nos limita mucho en la vida relacional, en la vida flexible, en la vida de aprender más. Yo he estado aferrado a ciertas ideologías, a ciertos sistemas, y también lo he vivenciado. Por decir dos o tres cosas, en un momento fui crudo y vegano, una forma de vida o de alimentación muy estricta, y veía lo que estaba haciendo en mi mente eso, veía de qué otras formas o parecidas impactaba en las otras personas. También fui vegetariano por varios años, pero no estoy diciendo que esté mal ni bien entrar en esos sistemas o formas de vivir. Quizás lo que es perjudicial para la salud psíquica, emocional, es creernos que hay una verdad ahí y que todos tenemos que vivir igual, pensar igual, y que para el bienestar de todos y del planeta tenemos que adoptar esa forma. Y por supuesto, existen explicaciones y argumentos que si uno las cree demasiado, se convierte en una Biblia para uno, y estar ligado a esa forma de vida es como una religión, no es tan distinto. De hecho, hay religiones que critican a otras o que no conversan entre sí, o que se contradicen entre sí, que es una forma de crítica también. Y bueno, la vida es contradictoria, siempre. Pero estar en paz con esas contradicciones es lo que nos puede ayudar en todo caso a tener creencias o ideologías abiertas, flexibles, que puedan cuestionarse, que puedan cambiarse y que no nos dicten de una forma unidireccional por dónde hay que ir, ¿no? ¿Por qué ocultan o tapan miedos que quizás son miedos de los que no somos muy conscientes? Estar aferrado a una ideología. Y cuando es un sistema de salud, lo ideológico, o es algo que tiene que ver con el bienestar, podría ser un gran miedo a la enfermedad, un gran miedo a la muerte. Si el sistema o la creencia tiene que ver con que hay que salvar al planeta y me fanatizo con una ONG, va a ser difícil salir a la calle y ver que hay mucho plástico tirado. Voy a vivir sufriendo por todos los envases descartables. Voy a vivir criticando toda la comida que se tira. ¿Y cómo voy a disfrutar de la vida si vivo así? Si vivo sin aceptar a las contrariedades, a las realidades, a que no todo el mundo puede vivir igual, a que no todo el mundo puede pensar igual. A que por ahí a las conclusiones que yo pude llegar yo y no podrían llegar otras personas, y no está ni mal ni bien. Somos limitados y todos tenemos diferentes limitaciones, y no puedo enojarme con las personas o con el mundo porque me he convencido demasiado de algo. ¿Qué calidad de vida me va a estar dando? Voy a estar todo el tiempo con tensiones constantes, con incomodidades constantes, cuando las realidades me muestren todo el tiempo
que mis protocolos no tienen mucho sentido y que la única forma de estar en paz va a ser estar en mi casa y leyendo mis libros que me siguen adoctrinando por ahí, o siguiendo escuchando a mis maestros en los que creo demasiado y considero un ejemplo a seguir. Es el problema de los fanatismos. Se nos crean inconscientemente reglas, formas, y cada vez que estemos cerca de una realidad, de un momento o de un hecho que nos cuestione, que nos incomode, porque enfrenta a nuestro reglamento, vamos a sufrir, o vamos a querer huir, vamos a pasarla mal, y ahí se delatan cuáles son nuestras inseguridades. Ahí se delata y se desvela qué miedos tendremos, por qué nos aferramos tan fielmente a una creencia, a un sistema. Las ideologías y las creencias, cuando nos sostienen o nos mantienen muy aferrados, no nos ayudan a expandirnos más, no colaboran a que veamos otras realidades, porque vamos a vivir con un filtro todo el tiempo. Vamos a medir y a convencernos a través de los filtros que se nos han instalado por todo lo que hemos leído, consumido o estudiado acerca de esa doctrina. Entonces nos cerramos a ver muchas cosas que suceden, a digerirlas, a procesarlas, a aceptarlas como son, a entender que el mundo no va a ser perfecto, a entender que vivir con ideales muy estáticos, muy inflexibles, muy fundamentalistas, nos van a quitar el humor, nos van a quitar la diversión. Viviremos con más blancos y negros, A y B, sí o no, y todo el infinito de medios que hay no los vamos a poder ver. Y eso habla de los temores y de que por algún motivo, en algún momento necesitamos aferrarnos a algo para rescatarnos quizás, o para encontrar una causa, quizás externa, no interna, o quizás por algo interno, una causa externa nos hizo vibrar en esa frecuencia como para apegarnos a esa causa y sentirnos parte de un sistema para lograr un mejor bien para todos. Pero siempre sucede que si es desmedido, si todo el tiempo estamos pensando lo mismo, hablando lo mismo, es como si viviéramos todo el tiempo con la misma ropa. Y la vida es una diversidad multifacética. Y quizás tenemos muchos talentos o otras capacidades o otras inquietudes que van a estar totalmente negadas, van a estar obstruidas o imposibilitadas de que puedan florecer, porque quizás no vayan de la mano con nuestro sistema que hemos adoptado. Entonces, como dije al principio, estar muy dependientes de una ideología, de un sistema, podría ser una religión, podría ser estar todo el tiempo sufriendo por los indigentes, por los homeless, por las personas que no tienen techo. Si vivimos en ciudades vamos a ver todo el tiempo gente que vive en la calle. Y bueno, vamos a pasarla mal cada vez que salimos a la calle, como si estuviéramos todo el tiempo sufriendo por los perros sueltos, sin dueño, que hay en la calle. Y va a ser un caos,
vamos a querer rescatar a cada perro que veamos suelto. Y yo lo he vivido de cerca porque he conocido gente así y en un momento he estado en fundaciones que colaboran con los animales que están en la calle, gatos, perros. Pero bueno, todo lo que es desmedido nos convierte en una víctima en el fondo y nos da como un monóculo, como un lente en el que solo vamos a estar pendientes de eso y el resto va a ser poco observado, o va a ser negado, o no va a querer ser visto, o a veces ciertos sistemas nos hacen juzgar demasiado a las personas, que si cierta persona se comporta de esta forma con los animales es muy mala persona, que si cierta persona no le ofrece una frazada a una persona sin techo es una desalmada, y por ahí empezamos a crear un ego, se nos crea a nosotros un ego desmedido de que somos muy importantes por esta causa en la que estamos participando, y nos podemos llegar a creer muy importantes, más importantes que otras personas, o más buenas o más generosas, o que estamos mimando más al planeta porque estamos en una ONG que recicla, que es ecológica. Y no es que esté mal ni bien, hablo de cuando se transforma en algo rígido eso, en algo en donde pareciera que tenemos que convencer a todo el mundo de una verdad, en algo que nos hace vivir una vida chica desde algún punto de vista, porque estamos todo el tiempo como si fuera dentro de un pequeño mundillo para salir al gran mundo que tiene realidades que desconocemos. Lo que sucede con los sistemas es que nos hacen definir a las realidades. Nos dicen, esto es lo que está pasando, esto es lo que hay que hacer. Y eso es muy acotado y muchas veces es como estar en un ejército y ser un luchador, ¿no? Es como perseguir a un enemigo todo el tiempo. Es como una guerra, a veces sin armas por ahí, sin armas letales, ¿no? Y no nos damos cuenta todo el sufrimiento al que nos puede llevar todo eso. No nos damos cuenta por ahí. Mucha gente he visto que se da cuenta después de años de participar y empieza a retirarse, a desligarse, a bajar un poco la intensidad de esas participaciones. Pero también podemos decir que a veces funciona como una ideología, como una creencia, otras cosas que no son una ideología con un nombre y un apellido, ¿no? Y a veces puede ser un sistema familiar, de cómo tiene que relacionarse esa familia, qué rol va a tener cada integrante de esa familia, con quién, con qué tipo de persona tendrán que casarse esos hijos que ya son adultos, que tienen que tener hijos y que tienen ciertas obligaciones con el resto de sus familiares y no se pueden fallar. Y el sistema de culpabilidad siempre ahí presente en el caso de que alguien sea un poco más revolucionario o tenga ideas distintas o quiera tomar más distancia de su familia. Siempre la culpabilidad funciona también como en los sistemas de poder políticos para lograr fidelidad en la gente, para lograr que las personas crean en que las cosas van a mejorar y van a ser mejor si los votan o si creen en ellos. Por eso el miedo siempre, desde la inconsciencia, desde un aspecto al cual no tenemos acceso fácil, va a intentar por ahí adoptar
a algún sistema, pertenecer a alguna familia, pertenecer a algún grupo mayoritario o minoritario, para darle un sentido a su vida a veces, porque a veces el no haber descubierto un sentido de la vida que no tenga que ver con un sistema nos puede hacer caer en meternos apasionadamente, pero desfavorablemente, en un sistema de creencias.